Shut up and sit down. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este quinto podcast justamente aquí en el canal y del cual pues ya hemos tenido grandes invitados, hemos hablado temáticas de cine, hemos hablado temáticas de qué carajos está pasando con Warner y bueno, y muchos más, y obviamente seguimos ampliando las temáticas aquí en el canal y en esta ocasión vamos a justamente conversar de coleccionismo, ya que vaya, o sea, aquí tenemos el canal, hablamos de cómics, DC Comics, y como tal, obviamente no tiene por ahí a comprarse su figurita y de repente ves que la figurita está sola y quieres comprar más y más y más. Y bueno, y así justamente mi invitado del día de hoy es un gran coleccionista de acá de Ecuador, de nombre David Jara. Le pregunté si tenía un seudónimo y me dijo que quería que le digan Batman, así que vamos a ver si justamente vamos por ese lado del Caballero Oscuro. Y obviamente, David Jara, bienvenido aquí al Tribunal de los Búhos. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas noches con todos y bueno, para mí un placer estar aquí en tu canal. Sí, bueno, mi nombre es David, soy de la ciudad de Quito, ya llevo algunos años coleccionando, bueno, desde pequeño, la verdad. Y pues sí, la verdad, mi base de colección y mi superhéroe favorito es Batman. Como tú lo dices, no tengo un seudónimo como tal, pero bueno, me encantaría Batman. ¿Y a quién no, no? No, claro, claro. De hecho, Batman es un gran referente. Pero bueno, antes de empezar, David, quiero hacer una pregunta. O sea, yo tengo, aparte de ti, otros conocidos, amigos también, ¿no? Los cuales, pues, grandes coleccionistas. eh, y hay una pregunta que siempre está en el aire, sobre todo cuando he tenido la oportunidad de conversar con ellos y demás, y es justamente cómo se diferencia un coleccionista de un no, perdón, no es acaparador, sino de una persona que solamente se llena y se llena y se llena de cosas de las cuales a veces ni se recuerda que tiene, ¿ya? ¿Cómo se diferencia eso? ¿Cómo tú en tus años de tener tu colección no te has convertido en eso de solamente llenarte y llenarte de cosas y justamente valorar lo que son tus figuras y demás coleccionables? Bueno, sí, te comento. Para mi forma personal de ver, obviamente es algo, son personajes y cosas distintas, ¿no? A ver, la persona que es coleccionista es una persona que primero defines qué es lo que te gusta, ¿no? En sí como tal, bueno, hablando del coleccionismo en general, eh, hay colecciones de todo, ¿no? Hay gente que colecciona desde figuras, colecciona cosas de los viajes, por ejemplo, como los llaveros. Hay gente que colecciona muñecas, hay gente que colecciona, bueno, un sinfín de cosas de deportes, de cómics, de todo. Eh, para mi caso personal, yo soy un coleccionista. Mi fuerte está en lo que es la colección de figuras, ¿no? De diferentes escalas. Y como te mencioné previamente, pues mi superhéroe favorito es Batman. Ahora, el tema, por ejemplo, en mi caso personal, es que para mí el personaje de Batman es un personaje que me rememora cuando yo era pequeño. Yo como tal me inicié, por decirlo así, con el personaje con la serie animada de los 90, ¿no? Y me complementé justamente con la película del 89. Entonces fue un gancho total cuando era pequeño. Justo creo que como muchas personas, muchos niños que éramos en esa época y ahora ya somos adultos, nos adentramos con el personaje como tal. ¿De Entonces, qué año eres? ¿De qué año eres, David? yo soy de 1987. Ah, ya, ya. Entonces, justo tuve ese enganche, ¿no? Entre la niñez y me complementé, como te decía, con las películas de Burton. Fue un clic total. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, como era pequeño, justamente mis papás, mis abuelitos también, como era hijo único, consentido, pues me llevaron en ese tiempo, ¿no? A lo que era el salón del juguete Ok. y encontré las primeras figuras de Batman de la serie animada. Entonces para mí fue un clic, o sea, porque es lo que tú ves en la televisión y tú sabes los niños la imaginación que tienen y es como sacar del televisor y tener tus figuras en Claro. mano
y jugarlas y hacer las escenas y inventarte cosas, ¿no? La imaginación de un niño es inmensa. Buena. Quizás saliendo un poco del tema, quizás eso un poco se ha perdido hoy con el tema mucho de la tecnología, del internet, los celulares, los iPads y todo eso, pero quizás antes era tal vez un poco más natural, por decirlo así. Bueno, Claro. entonces para no hacerle muy largo el tema, yo poco a poco me fui enganchando más con el personaje, las películas animadas, luego vino la continuación de lo que es el Timbers, posteriormente Nolan, y bueno, ya tenemos tantas cosas de Batman, ¿no? Que han salido videojuegos, cómics, series animadas, películas, y obviamente el merchandising del personaje, tú sabes, hoy por hoy al ser el flagship de la línea de DC, de Warner, entonces es un producto que como tal vende. Como decían vulgarmente, Batman es como la pizza, con lo que le pongas vende. Y es porque es el auge del personaje que quizás muchas veces es criticado por la gente también, porque a veces, por más que uno es fan en mi caso personal te lo digo, yo soy muy fan de Batman, pero hay cosas y hay películas y hay tonos donde sí te choca un poco, ¿no? Sí como que sí abusan un poco del personaje. Entonces, el coleccionismo como tal, yo fui poco a poco adquiriendo figuras, adquiriendo cosas del personaje, pero ya uno se va centrando con el tiempo en el coleccionismo, o sea, en definir cuál es tu línea de colección. No tanto es por si acaso, no es referirse al tema de marcas o referirse a escalas, sino qué te gusta del personaje, ¿no? Leíste de algún libro, alguna historieta, viste en una película, viste en un videojuego, y tú vas consiguiendo, ¿no? Vas adquiriendo y o sea, tú vas llenando ese sentido también, por decirlo así, de pertenencia, ¿no? Tú te identificas y dices, mira, tengo esta figura que salió en la película del 2005. Tengo esta figura de acá, este villano que salió en este capítulo. Entonces, tú vas identificando y teniendo, el coleccionismo también es tener detrás de historia. Quizás no todas las figuras tienen historia, pero complementan bastante a tu colección, te complementan bastante de lo que tú viste o de lo que a ti te gustó. Entonces, eso es más un coleccionista, o sea, muchas figuras tienen su historia, vienen de un cómic. Es cierto que hay figuras que también son inéditas, hay figuras que son repintados, un recasteo que se llama, pero lo importante del coleccionismo es que a ti te apasione lo que tú tienes. La diferencia con una persona que compra por comprar, compra por amontonar figuras, o quizás algunos se dedican al negocio, es que las personas netamente se llenan y se llenan y se llenan de cosas no solo de un personaje, sino tal vez de un tiraje de línea, y no saben realmente ni qué es. ¿Y qué pasa? Exacto. Que muchas personas no saben ni qué es lo que tienen, no saben que quizás, me invento, alguna persona de estas que tiene muchas, le pasó alguna urgencia económica y tuvo que venderlas. Y pues como no sabe ni de qué se trata, quizás a veces reconoce pocas de las muchas figuras que tiene, vende al precio que le den. Y quizás ahí Claro. viene un problema también porque quizás una de esas joyas o una de esas griales, como se los llama, se vendió a un precio que él no sabía por el valor que tienen, porque fue una primera edición, porque fue una edición especial de un cómic, porque quizás estuvo autografiada, fue de un actor que ya falleció. O sea, hay mucha tela detrás de lo que es el coleccionismo, especialmente hablándote en lo que es figuras, ¿no? Que es donde yo es mi campo, por decirlo acá en el Claro, coleccionismo. claro. Entonces, yo pienso que va mucho de eso. Lo más bonito del coleccionismo es tener ese gusto por tus cosas, ¿no? Hay también, por aquí pasándome un poco, también siempre ha habido el tema del en caja o fuera de caja, y ese es un tema que es bien determinante, ¿no? Es bien Sí. determinante porque hay, por ejemplo, hay marcas y hay escalas donde hay figuras que tú puedes apreciarlas en caja. Obviamente no, nunca va a ser lo mismo tener la figura como tal con sus accesorios, tú ver las manos, palparle, tocarle, ponerles en diferentes poses dinámicas, tomarle fotos, un video, yo qué sé, que tenerla sellada en una caja.
claro es que una figura o una colección en una caja, con el paso del tiempo, pero de acuerdo a la preservación, sube su valor. Sin embargo, hay figuras que prácticamente hay blisters que tú no puedes disfrutar de una figura. Te pongo un ejemplo, la gran conocida, la marca reina del escala un sexto, como un hot toy. O sea, Ah, si tú muy bien. compras un hot toy, tú tienes que sacarlo de su caja, Abrir la ver caja, sus claro. accesorios, exacto. Por ejemplo, las figuras que te vienen con un esculpido de un actor, es espectacular. O sea, ver con la luz, en contraluz, los reflejos, las tonalidades, ¿no? Y ponerle en un espacio adecuado donde tú puedas verle a la figura, tomarle las fotos que debas hacerle, ponerle en poses, hacer una pose de una película, de una serie, de una escena. Entonces es algo lindo que cuando tú tienes en caja no puedes hacerlo, porque hay Exacto. cajas que están estructuradas y la figura como tal te viene así y pues si tú no la sacas pues estará así hasta que alguien la saque, ¿no? Hasta que tú pase de tus manos, por decirlo así, por venta o lo que sea. Entonces, es un tema bastante controversial, ¿no? Igual, y eso, por ejemplo, se ve en muchas cosas, y hoy por hoy que está en boga, saliéndonos un poco del campo, pasa bastante en los autos de escala 1.64, los Hot Wheels. Mucha gente Ok. colecciona en caja y mucha gente lo saca de su caja. Lo sacan, Entonces, claro. porque los Hot Wheels al principio fueron obviamente diseñados y creados para niños, ¿no? Los complementos como un car wash, como un track para hacerle correr. Tú al momento que tú tienes en tu caja, tú ya te olvidaste de eso. O sea, prácticamente es tu percha de exhibición o tus tesoros, tus griales. O sea, no va más. Mientras tú no lo saques, tú no vas a disfrutar, por ejemplo, del carrito, porque obviamente está sedado en su caja. Entonces, Exacto. pero bueno, creo que me fui un poquito de más, pero como te decía, para mí esa es la diferencia. Coleccionista, quien se apasiona de su colección, de sus figuras, de lo que tiene o de lo que quiere tener por un sentido de historia, quizás de sentimiento y te gusta, o sea, eres feliz con lo que tienes. En cambio, una persona que compra por comprar, quizás ya es una persona, a veces hasta hay casos extremos, ¿no? No miden ni cuánto gastan y solo es por tener y no le importa si estará bien hecho, si estará mal hecho, o sea, simplemente es comprar, 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 comprar y no tiene sentido porque hay mucha gente que al hacer esta actividad compra demasiadas líneas y te llenas de demasiadas figuras o de demasiados coleccionables, no tienes una línea definida y a veces empiezan a vender y rotar las figuras y rotar y rotar. Entonces algo o sea, todo el mundo puede hacer lo que desee, pero para un coleccionista eso no es adecuado. Ese es mi Claro, no, punto de vista. no, está bien. De hecho, lo último que tú dijiste, yo en cambio los sé denominar los Kiko. O sea, identificas a Kiko, ¿no? Del Chavo del Ocho. Ujú, El, claro, el que siempre, si alguien tenía algo, iba y me compraba algo mucho más, simple y llanamente claro, por hacerlo lucir y todo demás. Pero bueno, no, o por no quedarme definitivamente, atrás. Ujú. exactamente, exactamente. Ahora tengo otra pregunta. Me has hablado justamente de tu pasión, ¿no? De la parte de David, justamente como coleccionista. Ahora, ¿cómo es el entorno social con David coleccionista? Y me refiero justamente porque, bueno, creo que hoy en día, ya a estas alturas del partido, una persona geek, coleccionista, friki, como lo quieras denominar, justamente ya es una representación de un aspecto cultural. O sea, prácticamente ya ser coleccionista o ser geek es cultura, ya propiamente. Pero retrocedamos unos 15 años atrás donde todavía creo que ni la serie The Big Bang Theory, que era una de los mayores referentes donde hacían notar lo geek, no existía. Y obviamente cómo era la sociedad, los que te conocían, algún momento te dijeron, oye, tú estás comprando muñequitos, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo fue ese aspecto? ¿Cómo lo viviste y cómo lo superaste si es que se dio el caso de algo de lo cual te haya incomodado en ese aspecto? Bueno, te comento, en mi caso personal, como te dije, yo
Empecé con las figuras gracias a mis papás, poco a poco, obviamente con el paso del tiempo, uno poco a poco con el trabajo, tú te compras tus cosas, ¿no? La verdad, como tú mencionas, hoy por hoy tenemos una realidad, como todo va cambiando, todo va mutando, todo va evolucionando. Hace unos 15 a 20 años atrás, al menos en nuestro país, en nuestra sociedad, pues era muy distinto, quizás visto el tema de coleccionismo, ¿no? Siempre ha habido coleccionismo, pero quizás era bastante, por decirlo así, menospreciado por algunas personas, ¿no? Como decir, Claro. mira, tal persona compra muñequitos y compra cosas así, ¿no? Entonces como que le daban menos valor quizás a las cosas. A mí la verdad, nunca tuve problemas, no, la verdad, yo siempre tuve mis figuras. Con el paso del tiempo, obviamente, he ido aumentando, completando líneas, colecciones. La verdad nunca tuve ese problema, siempre tuve mis colecciones, ¿no? Y obviamente diferenciar, ¿no? No, como hablamos previamente, el tema del coleccionismo, no siendo un comprador impulsivo, por decirlo así, de figuras, sino obviamente Así es. centrándote ya en una sola línea o en cosas que realmente a ti te gusten, ¿no? Sin dejar obviamente las cosas de lado. Entonces, como que en mi aspecto fui organizado en eso. Nunca tuve problemas porque siempre me había muchas cosas. Hay personas que se cierran mucho. Es lindo el tema de colecciones y todo, pero ya va mucho de la mano, yo pienso, de la personalidad de cada uno. ¿Por qué te digo? Porque no a todo mundo le gusta todo. Entonces, uno debe entender y también ser en ese sentido, debe ser con las personas, entender a cada persona, no entender a todos, pero adaptarse a las cosas, ¿no? Entonces, obviamente tú vas al colegio, tú vas a la universidad, tú vas al trabajo y te topas con gente de todo lado. Entonces, todo el mundo tiene diferentes aficiones, la música, el baile, los deportes, por ejemplo, en nuestro país el fútbol, tantas cosas que hay. Entonces, hay personas que cuando se centran, yo he visto, cuando se centran en algo muy pequeño y no salen como de esa burbuja, sí tienden a tener muchos problemas, ¿no? Pero de ahí, en mi caso personal, no, siempre estuve abierto, siempre me gustaron compartir con las personas, ser sociable con todo y no la pasé mal, no tuve nunca problemas. Pasó el tiempo, seguimos avanzando en tiempo y se volvió el tema tú sabes, las marcas, la globalización de la tecnología, la facilidad de la compra al extranjero, porque antes era mucho menor, estas cosas casi no existían. Y Claro, las total. marcas también aprovecharon, ¿no? Sacar más figuras, sacar más líneas, sacar más cosas. Eh, y todo esto desencadenó en que la gente tienda también a tener más facilidad, por decirlo así, para adquirir o comprar cosas. ¿Qué pasa? Que también vivimos el tiempo de pandemia, donde todos nos encerramos, y obviamente es donde el coleccionismo, perdón, tuvo un despunte altísimo a nivel mundial, porque como la gente estaba encerrada, ya no podías gastar en viaje, en deportes, en espectáculos en vivo, etcétera, etcétera. La gente comenzó a comprar o adquirir o hacer cosas que quizás podías hacerlo en tu entorno. Por ejemplo, custom de figura, comprar figuras, customizar, hacer dioramas, pintar, escribir, leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre estas, el coleccionismo tuvo un auge también. Entonces, todas las marcas a nivel mundial aprovecharon también indirectamente ese boom y empezaron a sacar más y más y más y más merchandising para que la gente siga comprando y siga entrando al mundo del coleccionismo. Hoy por hoy en nuestro país el tema de coleccionismo de muchas cosas ha crecido muchísimo y ahora ya no está tan mal visto como hace unos 15 o 20 años. Ahora hay comunidades, hay grupos y no solo se centra en el tema de coleccionar, sino también de compartir, en el tema de, por ejemplo, hacer un meet, a ir a una película, a una función de cine, tener una reunión, una tarde de juegos, yo qué sé. Y todo eso también es algo que complementa en sí a esta comunidad de coleccionistas, ¿no? Que es lo bonito, una de las cosas que a mí me ha gustado también de coleccionar es poder conocer otras personas que también tienen la misma afición, siendo obviamente algo sano
¿no? Y tú puedes compartir diferentes vivencias, anécdotas, figuras, y lo bonito es que quizás de esas cosas hay personas que también entran al coleccionismo o complementan conocimientos que tú no tienes y complementan con otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, crear esos lazos de comunidad sana, ¿no? Porque tú sabes, en todo lado hay comunidades que también tienen problemas, pero lo bonito es no dejar la finalidad, o sea, tener siempre eso principal, ¿no? Del coleccionar, compartir y mira, hice esto, mira cómo quedó esta figura y por acá un amigo compró esta, mira las fotos, hizo este video. O sea, eso es lo chévere de compartir, porque ya es un hobby que va avanzando y también por el tema económico, también tú sabes que va evolucionando también, ¿no? No es lo mismo Claro, hace claro. unos 10, 15 años una figura, un coleccionable que hoy por hoy y como se va abriendo el campo, qué diferente y qué difícil, qué complicado que era hace unos 10 años conseguir un hot toy en Sí, nuestro país. total. Y mira que Exacto. hoy es mucho más fácil a través de internet, de páginas en Estados Unidos, del eBay. Tú puedes comprar una figura en escala un sexto que quizás hace unos 10, 15 años era prácticamente imposible. Igual hay páginas aquí en el país especializadas, o sea, hay una facilidad y hay un movimiento para tú poder tener ese poder adquisitivo, por lo menos, aunque sea no sea en dinero, pero en posibilidad, tú lo puedes alcanzar. Y como es tan global el tema del Internet y la llegada a nivel mundial, tú ahora puedes comprar en páginas del otro lado del mundo, de China, de Hong Kong, de Asia, de Europa. Entonces, te permite, te facilita adquirir, completar las cosas que tú quieres. Mira, yo vi esto, yo vi hace años de esta figura y de una película y justo salió hace unos 3 años, por ejemplo, y ¡pam! La pudiste conseguir. Entonces es muy bueno eso. Incluso justo también íbamos a topar el tema de las subastas, ¿no? Que es algo Sí, que se ve mucho en el extranjero. Entonces, es un tema que también podemos profundizar un poco más y eso te da un chance a ciertos griales o a cosas que quizás ya no están en stock, por decirlo así. claro, no, en definitiva hay muchas figuras que al menos, a ver, de la línea DC más que todo, por ejemplo, una figura Mattel hoy en día, de toda esa línea DC que sacaron hace ya años, hoy por hoy es difícil conseguir y es caro conseguir. Pensar que a veces uno las compraba, las encontrabas entre $25, $30 fuera de caja, ojo, y hoy por hoy conseguir una figura Mattel de esa línea y sobre todo algunos en específico, como por ejemplo el logo de esa línea Mattel es carísimo. También La Cosa del Pantano, ediciones que también son con respecto a Comic Con. O sea, en Ujú. definitiva, hay tantas figuras que hoy por hoy son muy difíciles de conseguir y para eso están las subastas. Y justamente quería ya entrando en tema de, de cómo empiezas justamente a coleccionar. O sea, si bien es cierto, tú ya lo dijiste hace un rato, te puede apasionar un personaje, te puede apasionar haberlo visto en una película, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es eso que tú empiezas a medir justamente para adquirir una figura? Digamos que estás empezando desde cero, ya que no Ujú. conoces de Sideshow, que no conoces de Mattel, Hasbro, no conoces de nada, ¿ya? Pero tampoco quieres tirar tu dinero al aire, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese consejo? ¿Tú crees que te podrías así nomás lanzar al abismo o buscarías tal vez alguna asesoría con personas que ya estén inmersas en el coleccionismo? ¿Cómo recomendarías a las personas que quieren empezar a coleccionar? Sí, bueno, es un muy buen punto, ¿no? A la gente que está entrando. A ver, hoy por hoy, como te comentaba, esto de las comunidades y los grupos y todo, creo que también justamente ese es otro de las finalidades o de los plus que tienes tú al tener más gente en el medio. ¿Por qué razón? Porque si tú eres nuevo te gusta una línea, una franquicia, sea cual sea,
hay ahora grupos de coleccionistas de todo. O sea, hay de autos, de figuras, de naves, de todo, de lo que tú quieras ver. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes también coger y lanzarte por ciertas cosas y está bien. Pero con la facilidad que tú tienes ahora de los medios, especialmente del Internet, eh, es bonito, por ejemplo, a ti te gusta un personaje tal, por ejemplo, en DC, digamos. Por ejemplo, te gusta el Joker, como un ejemplo. Te encanta el Joker. Dices, mira, yo quiero tener mi colección de Jokers de todo tipo y de toda línea y de todo costo y escala. Perfecto. Entonces, con la facilidad del Internet, tú puedes coger, poner obviamente en el buscador, pones Joker, Collection y empiezas a ver lo que son las escalas, los tamaños, los accesorios, las ediciones, ¿no? Todo lo que existe y el tiraje, todo lo que ha habido y de lo que hay. Sin embargo, ¿qué pasa? Que tú, digamos, vas a una juguetería local y quizás encuentras una versión o dos y no encuentras más y dices, pero y este de aquí y este de este año y este de un sexto y este chino y este de acá, entonces te queda un vacío. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, es un buen consejo, si tú entras a una comunidad especializada, por ejemplo en DC Comics, puedes conversar con la gente que ya está en el medio y te va a decir, mira, sí, existe esta versión, salió en tal año, esta es de un paquete especial, esta la consigues por acá. Entonces, a ti se te puede hacer, es muy bueno porque se te hace más sencillo el camino. En el sentido también del precio. ¿Por qué razón? Porque tú sabes, como en todo lado, hay precios buenos, hay precios reales, regulares, y hay precios que te sacan la cabeza, te aprovechan porque tú no sabes. Entonces, si tú tienes esa asesoría con amigos o con gente que vas conociendo en los grupos, tú te vas asesorando de que si realmente por una figura que ya no está en stock, estoy pagando un precio que está bien o realmente me están duplicando o triplicando del precio real. Entonces, ese es un beneficio de tener gente que no lo ve por negocio, sino para que tú tengas tu colección y tú consigas lo que tú quieres, ¿no? Entonces, hay esa línea fina entre lanzarte solo, pero arriesgándote a que tú gastes demasiado y te llenes de cosas que quizás te arrepientas después de haber comprado, o quizás asesorarte a través de una comunidad o de amigos e ir conociendo y adentrándote en el medio. Entonces, ¿Cómo hiciste tú? como entonces, Ya, es muy cuando bueno tú ya el compraste tema de comunidad. sí, perdón, pero cuando tú ya empezaste a comprar, como tú dijiste hace un rato, ya por tus propios medios, Ujú. ¿tenías ya este previo conocimiento de líneas, marcas, etcétera, etcétera? Sí, mira, por ejemplo, yo de pequeño obviamente empecé con la línea de Kenner, de la serie animada de Batman, ¿no? Y obviamente en ese tiempo, te estoy hablando de los años 97, 98, no teníamos acceso al Internet. Claro. Pero mira que para esa época, cómo va evolucionando. En esa época habían ediciones de figuras que te sacaban la Kenner Figure List, que era un librito, un pequeño librito, donde Kenner te decía todos los productos de todo lo que ellos sacaban, todas las cosas que había, que ellos iban a sacar o que iban a salir y que estaban también en stock. Entonces, casualmente en ese tiempo, las jugueterías locales, ambas, traían toda la gran mayoría de cosas las traían acá. Entonces era bonito porque a pesar, en ese tiempo no había este tema de comunidad y del internet y de cómo informarte, ¿no? Entonces poco a poco yo ya iba empezando y decía, me falta este, quiero este, iba consiguiendo, verás, Iba uno, tachando, obviamente iba tachando. iba tachando, exacto, no todos pude conseguir, pero justo fue cambiando, por ejemplo, en mi caso, a lo del Timbers, que vino la serie de Superman, que el Batman Beyond, luego vino Static Shock, y luego vino una línea de la cual a mí me enamoró, que fue la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada. Y justo para Ah, ese ok. tiempo ya Kenner dejó de existir y la trajo y la empezó a fabricar Mattel. Entonces tuve ahí, digamos, un espacio que ya no había las de Batman o ya no habían muchas, pero ¡pum! Llegaron los packs de las tres figuras
de la JLU, o pum, otra figura de la... Entonces, poquito a poquito fui adquiriendo, y como te digo, o sea, la diferencia en mi tiempo fue que no había este tema de comunidad ni de gran capacidad de información, por decirlo así como es hoy en día, ¿no? También mucha en ese tiempo la influencia era mucho por los comerciales de televisión. Las marcas se esforzaban full en los comerciales. Tú veías, te sacaban una pantalla, decían Batman lucha contra el Guasón, y pum, te sacaban el muñeco ahí, y la nave, entonces las marcas era otro tiempo, las marcas trabajaban mucho en venderte el producto visualmente, así te vendían, o sea, es algo de antaño, porque hoy tú ya no ves eso, tú ves, por ejemplo, Hot Toys, no digamos Hot Toys, McFarlane, digamos, te saca el nuevo Batman de Dark Knight, simplemente te ponen en el Instagram, te ponen la foto de la figura, y ahí murió. Y tú sabrás de dónde viene, de qué cómic, de qué, eso ya es cuestión tuya. Pero antes, las marcas se esforzaban en hacer comerciales, y eso va para todo, había de toda, de Barbie, de Batman, había de Marvel, de todo, absolutamente de todo. Las marcas se esforzaban por venderte el producto, y digas, mira, yo quiero esa camioneta, yo quiero esa figura, yo quiero esa bicicleta, y era porque ellos se esforzaban, era la manera de llegar al público. Entonces, obviamente esto fue evolucionando, entramos en los 2000, ya se adentraron nuevas series, se adentró la trilogía de Nolan, donde fue obviamente un boom nuevamente de Batman. Y ya para esta época ya empezó lo de Hot Toys, empezaron escalas distintas, ¿no? Mattel también cambió moldes, cambiaron la escala. Inicialmente Kenner empezó con la escala mal llamada de 3.75 porque es de 4, y luego evolucionó a la escala de 6 pulgadas, luego vino DC Collectibles, DC Universe, y bueno, vinieron un millón de figuras de todas las líneas y de cómics y de todo lo que había. Vino la línea de Arkham, de los juegos de Arkham, que fue un boom también, y igual con el tema de las películas en paralelo, ¿no? Fueron sacando, y ya viste que el tema de televisión ya fue disminuyendo, ya las marcas, ¿por qué razón? Porque ya vino el internet, ya vinieron las redes sociales, vino Hi-Fi, vino Facebook, vino Instagram, vino YouTube, entonces ya se fue, exacto, ya se fue el mundo más tecnológicamente más y la informática más globalizando, por decirlo así. Y el tema visual de tu ver en una revista, de tu ver en la televisión, ya eso se iba perdiendo, porque tú ya veías, tú ponías un video y ¡pac! Te salía, mira, te va a sacar esto, Kenner te saca esto, Mattel te saca, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, en el tiempo que estamos, como te digo, ahora tú ves, las marcas te sacan por sus redes sociales, ¿no? Y pues ahora en las figuras, ¿qué pasa? Que tenemos el efecto de YouTube, o inclusive ahora ya de la red de TikTok, que tú ves algún youtuber famoso de coleccionistas famosos a nivel mundial, que te dicen, vamos a hacer el review de la nueva figura de Hot Toys, y ya te saca la figura, te saca en el unboxing, y que tienes, y ahora mucha gente, ese es el efecto posterior a una figura. Hay un efecto actual que la gente, muchos no se arriesgan a comprar la figura, sino que esperan el unboxing para ver, exacto, si el review me convence, me gasto en la figura. Y si no me convence, pues la dejo pasar. Entonces, eso se ve mucho. En parte, o sea, yo pienso, criterio personal, en figuras que realmente te demandan un costo alto, como en escala un sexto, en una estatua, en un Hot Toy, en figuras que son caras, en un InArt, créeme que sí es válido. ¿Por qué razón? Por la inversión que tú haces. Pero, por ejemplo, en una figura de bajo costo, ¿no? Por ejemplo, en una McFarlane, bueno, hablando no de DC, un Marvel Legends, ¿no? ¿Qué sucede? Que quizás, por decirlo así, le quita un poco la magia a lo que es el coleccionismo. Le quitas un poco ese sentir de abrir la figura. Porque, por ejemplo, antes, las figuras también tenían sus defectos.
Pero Exacto. créeme que era o sea, igual yo me emociono abriendo una figura, pero hay mucha gente que ya no se emociona al abrir figuras, especialmente Ahora, las pequeñas. incluso, perdón que te interrumpa, pero incluso el que tengan un defecto las hace mucho más de valor, Exacto. las hace únicas. Exacto, entonces lamentablemente mucha gente dice, y hay eso también, esa mala información, sale un youtuber famoso y te dice, es que esta figura de Mezco te vino con esta fada y alerta de la cuerina, y no es que la cuerina no sirve, y créeme que mucha gente que sigue dice, no, está linda, pero no, no, la cuerina ya no, y dejan de comprar, y dejan de tener su criterio personal de percepción o de pertenencia, de tener eso, porque un famoso dijo que no vale. O sea, hay cosas que sí son evidentes, ¿no? Hay cosas que dices, pero en verdad esto está mal. Pero hay cosas que tú dices, pero, o sea, ¿por qué? A mí me gusta. Entonces, otro sentido del coleccionismo es tú colecciona lo que a ti te gusta. Porque si al resto le gusta una línea, pero a ti te gusta el personaje, quizás el más pequeño o el más olvidado, y si a ti te gusta, está bien, porque a ti te gusta ese personaje. Entonces, uno debe ser feliz con lo que colecciona. Si coleccionas desde lo más pequeño, yo tengo hasta colección de tazos, que era algo sencillo, Ok. venían en las papas, en los Las cachitos, papitas, claro. y es así, y era feliz con eso. Y tenía mis figuras, por ahí tengo los que ahora se dicen bootlegs, que antes se les decía figuras chinas o copias, y era feliz con eso y fue evolucionando. Tengo las figuras pequeñas, las figuras medianas, las figuras grandes, pero lo importante es que a mí me gusta lo que yo tengo. A veces mucha gente por completar líneas compra por comprar, eso también sucede. Y dices, mira, yo es Claro. que yo quiero toda la línea, pero estas tres figuras no me gustan y están carísimas, entonces no las compres. Tú colecciona lo que tú quieres tener, porque al final de cuentas tú estás gastando tu dinero también. No, sí, en efecto, yo también, o sea, mira, yo pasé por una, se podría decir, una variada transición. Mis primeras figuras fueron Movie Master de Mattel, justamente, cuando salió justamente la trilogía de Christopher Nolan. Y de esas las tuve casi todas. Y de ahí vino El Hombre de Acero, de ahí vino Green Lantern, y tuve toda, la mayoría de esas Movie Master, algunas figuras muy bonitas, unas que otras, como tú lo acabas de mencionar, como Ujú, para tener la colección, para tener completa la colección. Pero, sin embargo, ya después me enamoré de los Hot Toys y yo ujú. tenía variedad de Mattel, o sea, tuve bastantes figuras Mattel y todo eso, todo eso, yo lo vendí justamente por tener el financiamiento para las Hot Toys. O sea, la verdad, Claro. eso fue una decisión mía. Yo sé que muchos me podrán castigar por haber tomado esa decisión, pero esa fue obviamente mi vía, cómo poder acceder a los Hot Toys. Primero fue la armadura de Batman v Superman, luego fue Superman, Wonder Woman, y bueno, ya después justamente llegó la pandemia, vaya, a muchos también nos golpeó la pandemia y tuve que prescindir de mis Hot Toys. Y en estos instantes pues me encuentro con línea McFarlane y tú sabes que McFarlane hoy en día tiene una variedad de figuras, pero creo que cada 2 horas sale una figura nueva en la línea de McFarlane. Ujú. Y la verdad, yo dije, no, no me voy a complicar. Ya también como que está la madurez emocional del ser humano, y con el coleccionismo también va cambiando, porque yo dije, no, hoy en día prefiero gastarme en adquirir una figura que tenga mucho vínculo con cómic, que es obviamente la base de todo esto, ¿no? Y Ujú. ya dejar de un lado justamente figuras que tengan que ver con personajes de películas y todo lo demás, porque siento que, respeto, obvio, respeto mucho a las personas que quieran comprar figuras de películas, pero siento que no hay mucho, ay, ¿cómo le puedo decir? Mucho salseo, mucho sabor en una figura que tiene que ver de algo de una película. Más me gusta una versión cómic. Entonces, hoy en día estoy así y estoy comprándome así de poco a poco porque obviamente las responsabilidades van primero y Ujú. obviamente cuando tengo me compro y adquiero una figura y con eso me siento contento y feliz, ¿ya? Y Sí. justamente
Es una transición, ¿no? Es una transición de la cual creo que todos van pasando en determinado momento. Tal vez tú mantienes tu colección, otras personas van cambiando. Conozco personas que saltaron de una línea de Marvel y pasaron a Star Wars, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que van, se puede decir que a veces hay coleccionistas que mutamos, ¿ya? Y en esas me incluyo yo. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Eh, David, una consulta. Justamente estamos hablando, hace un rato me indicabas, pues tú vives en la ciudad de Quito, ¿ok? Y Ujú, justamente sí. hace un rato mencionabas figuras que tienen cuerina, que tienen una que otra cosa. ¿Cómo se cuida una figura de alto costo? ¿Ok? Porque obviamente también depende del clima, ¿no? El clima a veces Ujú. ayuda o perjudica. O sea, ¿qué recomendaciones das justamente para poder cuidar una figura de alto costo y sobre todo preguntar, ¿es caro cuidar una figura de alto costo o no? Sí, bueno, antes de responderte, pues, el cambio de las Mattel, créeme que son lindas. Yo te recomendaría que las vuelvas a buscar, porque, y justo cómo va relacionado lo uno con lo otro, porque, por ejemplo, en mi caso, obviamente, en valor monetario, no es lo mismo una Mattel que un Hot Toy en comidas, por decirlo así, porque hay versiones, justamente como topábamos, ¿no? Hay versiones especiales de la San Diego Comic Con, tirajes limitados, hay una cantidad de, de cosas que conversar de este tema. Y justo de la línea de Mattel, pues, como te decía, es una línea hermosa, hermosa. Yo hasta ahora las he podido conservar, perdón, y las sigo tratando de completar porque para mí, forma personal, fue la mejor demostración de lo que es la Liga de la Justicia, sus villanos, sus capítulos, ¿no? Y es muy bonito tenerlas. ¿Y por qué tiene correlación con el tema de cuidado? Porque para mí, a pesar de la diferencia de escalas y de precio, los mismos cuidados, la misma base de cuidados que tiene una escala pequeña debe tener una escala grande y una escala de costo. El tema, por ejemplo, el tema de región, el tema de temperatura, ¿influye? Sí, influye mucho. ¿Por qué razón? No es lo mismo vivir en un ambiente cálido como la región costanera que en la región central del país, por ejemplo, en la sierra, por el tema de clima y de humedad cálida, ¿no? Obviamente acá en la sierra tenemos hay lugares y casas y viviendas donde tienes filtraciones de humedad, pero es humedad fría, es humedad que también es dañina, es humedad fría que también hace daño, no solo a las colecciones, sino a todas las cosas que tú tengas. Pero es diferente el tipo de daño que hace, por decirlo así, que la humedad de mar, que la humedad del clima o la humedad del calor de la temperatura de aire. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Con la experiencia, con los, con los años que uno va aprendiendo, eso es lo bonito también de esto, compartir y seguir aprendiendo. A veces cosas tan pequeñas te suman para tu conocimiento y con eso puedes sumar para otras personas. Para mi forma de ver, la mejor manera de exhibir una colección, de mantener una colección de figuras pequeñas o grandes, es sí o sí en un lugar adecuado donde tenerlas. ¿Cómo me refiero a esto? Para mí la mejor forma de tenerlas es en una vitrina. ¿Por qué razón una vitrina y por ejemplo, no, no una estantería? ¿Por qué razón? Porque la estantería obviamente te da el lugar adecuado de donde ponerlas con su base, con sus accesorios, pero a la estantería, al ser un lugar abierto o una repisa también llamada, tiene la incidencia del polvo. El polvo es uno de los factores que más te van a afectar en cualquier coleccionable, sea de plástico, sea de tela, sea de metal, sea de lo que sea, de diferentes tipos de PVC, te va a afectar y te va a ensuciar. Entonces, ¿qué sucede? Que las vitrinas, hay unas vitrinas que son bastante herméticas y más o menos
te cuidan a un 98-99%. Unas vitrinas más estándar te cuidan por lo menos, como bajo, un 90 a 92% de la afección del polvo. Entonces, esto te ayuda mucho para que primero tus figuras las tengas en un lugar adecuado, bien exhibidas, ¿no? Y evites el polvo. Otro punto que es importante, la iluminación. La iluminación te da un sentido no tanto de conservación, pero sí de exhibición. ¿Por qué razón? Porque tú con una luz adecuada, tú puedes ver los detalles de la figura, de sus accesorios, de cómo está hecha, si es un esculpido de algún actor, tú puedes ver, o actriz también, y obviamente te da ese tono, ¿no? Tú puedes apreciar. Otra característica, otro plus que debes tener, que es la vitrina, que es la iluminación, el tema del cuidado, ¿cómo se debe cuidar? Por ejemplo, para las figuras que son, en mi caso, tengo también de otra línea, que es Sansella, también tengo mi colección. Ese tipo de figuras o figuras que son die-cast, ¿cuál es la recomendación? Siempre utilizar guantes, ¿no? Sean los guantes quirúrgicos, que tú puedes conseguirlos en cualquier farmacia, o guantes de nitrilo. ¿Por qué esto de guantes de nitrilo? Porque este tipo de materiales, por más que tú, obviamente, no está de más decirlo, ¿no? Para tú manipular las figuras, obviamente tienes que estar con las manos limpias, o sea, y si estás con duda, coges y te lavas las manos, ¿no? Te secas bien. Eh, ¿Por qué razón? Porque como somos seres humanos, desprendemos un poco de grasa y los Claro. guantes ayudan a que esa grasa no traspase o no se adhiera en partículas a las partes metálicas. Hay muchas fotos de desgastes de este tipo de materiales de figuras por el mal manejo de los dueños. Y lo que nos referíamos, por ejemplo, al tema de la temperatura, generalmente donde es caliente, zonas calientes, tú siempre debes se recomienda siempre tener un aire acondicionado, donde tengas tus figuras, tenerlas en un lugar frío, porque la humedad del ambiente cálido, indirectamente a la larga, te empieza a dañar por ejemplo, el cuero, la cuerina, te empieza a desgastar, el plástico se empieza, no sé si vale decirlo como corroer o hacerse como grumoso, como pegajoso, por el exceso de temperatura. En cambio, también otro tema es que tus figuras, tu exhibición, no esté expuesta directamente a la luz solar, porque obviamente el sol con el tiempo les va a dañar, les va a quemar. Por ejemplo, a los plásticos del color blanco les hace amarillos el sol, les acaba totalmente. Es verdad. Entonces, todos esos factores, otro tema de limpieza, por ejemplo, de las chicas, de las mujeres utilizan, tú has visto esos como pinceles, por decirlo así, anchos, que son bien finitos y se utilizan para maquillar. Entonces, hay también pues si no tienes el dinero, porque hay también de coleccionismo, pero puedes quitarle a tu chica o decirle que le vas a comprar y le robas y te coges uno de esos pinceles con los que ellos se maquillan, son con unas brochitas anchas y con eso limpiar a tu figura. Por ejemplo, yo también utilizo microfibras donde venden las cosas para autos. Entonces tú puedes conseguir microfibras y tú inclusive puedes probar en tu piel que son netamente fibras tan finas como la seda. Entonces tú puedes limpiar tus figuras con eso. Hay productos especializados para el cuidado de cueros y cuerinas. Por ejemplo, en el caso de las figuras que tienen capa. No, en el caso de la tela es más fácil, pero en el caso del cuero y cuerina, cada cierto tiempo sí hay que darle un retoque de algún producto. ¿Por qué razón? Porque tienden a cuartearse con los años. Entonces, si tú no le pones nada, como pueda que no te pase, como pueda que se cuartee un poco, como pueda que se te dañe. Entonces, ese es el tema. Entonces, y siempre debes tener tiempo y organización. Tiempo y organización. ¿Cuesta mantener las figuras? Yo te diría que costo así alto, no.
No es un costo alto, más es dedicación y saber qué comprar. Porque tú, por ejemplo, tú, en lo que sí te cuesta es en hacerte tu vitrina. Eso sí es un costo alto, porque es un Sí. lugar adecuado donde vas a tener, bueno, ya depende, hay gente que le pone con llave o sin llave, tú vas a tener con tus luces, con tus vidrios en tu lugar, ese va a ser el monto más alto que tú vas a invertir. Pero de ahí en sí los materiales no, porque por ejemplo, esas plumas de limpieza, microfibras, vas a tener guantes, unos 4 o 5 pares si es que tienes figuras de metal, por ahí un producto para cuerina o cuero. ¿Qué más puedes tener? Quizás una manera de un soplador de aire, limpiar bien tus vitrinas, mantenerles. Yo, por ejemplo, a mis vitrinas, a mis figuras, les hago dependiendo cómo están, pero generalmente cada 2 meses yo les doy un mantenimiento. A veces, cuando no está mucho, a veces quizás hasta cada 3. Y créeme que la vitrina es una muy buena inversión. Una vitrina adecuada para tus figuras, a tu tamaño, a tus figuras, a como tú las quieres tener, a tu necesidad, te queda súper bien, porque por ejemplo en mi caso no es que haya mucho polvo, pero créeme que el polvo siempre te afecta. Y en mi caso con las vitrinas, en las figuras que yo tengo, se ha reducido por lo menos en un 90 hasta no un 95% el ingreso de polvo. O sea, es algo que es sí o sí. Eso yo podría decirte que es lo más caro. Pero de ahí el resto son materiales y tiempo que debes tener y dedicarte. Particularmente a mí me relaja hacer el mantenimiento, por decirlo así, de las figuras. Porque es bonito adecuarles, cambiarles, ponerles por aquí, que pueda tomarle una foto, etcétera, etcétera. Y te relajas. Y vas arreglando, vas poniendo a tu gusto. Entonces es una actividad bonita y a la larga te queda bien. Entonces, pero mi mayor recomendación, hazte tu vitrina, consíguete tu vitrina, sea de alguna marca, con alguna persona que las venda o ármate tú mismo, pero una vitrina adecuada, con una iluminación adecuada, en el lugar adecuado y al tamaño que tú necesites, créeme, es un consejo que le he dado a muchísima gente y me ha agradecido. No es lo mismo tus figuras que las sacas y las guardas en la caja que tenerlas siempre en tu vitrina. Es un cambio brutal. Es brutal, brutal, brutal. Es como cuando tú no tienes dinero y ya tienes tu primer sueldo. Así tal cual es. Tus figuras en caja o tus figuras ya bien exhibidas en una vitrina. Es totalmente diferente y te cambia la percepción total de las cosas. Ese sería mi mejor consejo. Y complementarlo con las cosas que conversamos, ¿no? Las herramientas Claro. que son de fácil acceso y no son tan caras tampoco. Perfecto, perfecto. Bueno, realmente el resumen es que el mantenimiento de las figuras pasa prácticamente a ser como algo terapéutico, o sea, algo que te relaja, que completamente te saca Ujú. de quizás algún mal momento que estés pasando. Y bueno, me consta porque la verdad el mismo hecho también de limpiar y todo implica justamente ver, ya sabes que ya estuve en esta posición tanto tiempo, vamos a cambiarle la posición, y etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, realmente el coleccionismo hoy en día es no solamente obviamente de figuras, sino de todo tipo de coleccionismo, es gran parte de varios aspectos culturales que puede tener la humanidad, porque obviamente, como David lo está indicando, hay distintos tipos de coleccionismo y como tal son incluso instancias en las que puedes guardar valiosos tesoros que no únicamente pueden quedar para tu familia, sino que incluso hasta pueden ser un aporte de un macro de sociedad, del cual pues hoy en día vivimos en nuestro día a día, valga la redundancia. Ok. David Jara, mi hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al tribunal. De verdad, genial poder conversar por segunda ocasión, porque bueno, estuviste presente en el Batman Day del año pasado. Esperamos Ujú. este año también nos deje el honor de poder compartir también otro Batman Day, donde vaya, ahí sí vamos a estar con cámara y poder una vez más ver esa colección que tengo pendiente ir a Quito y conocerla en vivo y en directo. Así que, de todas maneras, mi hermano, muchísimas gracias, de verdad. ¿Algunas palabritas que quieras decir como para finalizar?
Sí, bueno, para finalizar, como alguna vez escuché de gente que ya lleva años en esto del coleccionismo, pues créeme que para la gente que quizás no es muy ordenada con sus cosas, el coleccionismo te hace una persona incluso más ordenada, ¿no? Te hace más ordenada por el mismo hecho de tener tus cosas en un solo puesto y bien exhibidas, como te decía, va de la mano con el orden y la limpieza y es lo bonito, como hablamos, es bonito tenerlas, poder exhibirlas y lo complementario esto es compartir con otras personas. De antemano, pues, amigo Búho, un gusto para mí estar aquí en tu canal, compartir, aportar, ¿no? En el tema de coleccionismo y todo lo que va relacionado con el mundo geek. Muchísimas gracias por la invitación y claro, ya sabes, de ley para compartir y estar participando en los lives, en los programas que se pueda aportar a la orden. Y cuando vengas a Quito, bienvenido, hermano, para que conozcas y disfrutes también de la colección, con esa pasión que nos lleva a este mundo muy, muy chévere del coleccionismo. Muchísimas gracias. Genial, David. No, muchísimas gracias también a ti. Y bueno, les recuerdo, obviamente, seguir al Tribunal de los Búhos, TikTok, Instagram, Facebook, obviamente YouTube. Esto también va a estar en YouTube Music para que lo puedan escuchar tranquilamente desde sus dispositivos. Y pues será hasta un próximo podcast donde nos estaremos oyendo una vez más. Así que nos vemos. Bye bye. Agradecimiento especial a los Búhos de Plata, el Yugi Gamer y Hulk el Maestro. Gracias por confiar en el Tribunal de los Búhos. Pero antes quisiera recordarte que ya puedes acceder a stickers exclusivos aquí en el canal y contar con grandiosos beneficios. Te invito a que seas miembro de aquí del Tribunal de los Búhos, ya que con tu ayuda puedo seguir creando mucho más contenido como este.